Buenas tardes. Entabla hoy el proyecto de reformas a la legislación laboral que ha enviado el Gobierno al Congreso. Esto toca principalmente tres puntos. Es lo referente a término de contratos, a la negociación colectiva y a las formas de organización sindical. Al respecto se está discutiendo todavía, ha habido algunos acuerdos en principio respecto a algunas materias y todo eso lo vamos a ir aclarando hoy con nuestros invitados, que son el senador de Renovación Nacional, señor Hugo Ortiz de Filippi, el senador de la Democracia Cristiana, señor Ricardo Ormazábal, el diputado de la UDI, señor Jaime Orpiz, y la diputada del PPD, Adriana Muñoz. Tenemos naturalmente además invitados que van a conocer ustedes en el momento oportuno, pero para la parte final del programa, preguntas de alumnos de administración de empresas que nos imaginamos van a estar directamente comprometidos con la aplicación de la legislación laboral de INACAP. Y también tenemos aquí a representantes de la Federación de Sindicatos Profesionales de Choferes y Cobradores de Autobuses y Microbuses, personas todas relacionadas con el tema. Vamos a iniciar una primera ronda de intervenciones breves con el señor Hugo Ortiz de Filippi. Muy buenas tardes. En primer lugar, yo quiero señalar de que efectivamente en el Congreso estamos tratando todos los temas que dicen relación con la legislación laboral que el Gobierno nos ha enviado. Y concretamente tenemos un primer tema que es la terminación del contrato de trabajo, que lo analizamos in extenso en las comisiones del Senado y también, desde luego, se hizo algo similar en la Cámara de Diputados. En el Senado, donde a mí me correspondió participar en esa oportunidad, conjuntamente con Ricardo Ormazábal y 3 senadores más de la Comisión del Trabajo, más la comisión, porque actuamos en forma conjunta con la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, escuchamos en primer lugar a los representantes de los trabajadores, escuchamos a las distintas organizaciones gremiales de tipo laboral y empresarial y a la pequeña y mediana empresa, al pequeño comercio, etc. Y después también tuvimos muy en consideración lo que señalaron los profesionales que invitamos, que fueron gente que está en el área en el aspecto laboral, en el aspecto económico, etcétera. Y después de eso entonces concluimos en la comisión, después de un debate largo que duró muchas y muchas horas y muchos días, qué es lo que estimamos nosotros que era lo mejor para el trabajador chileno y para la economía del país. Después también se entró a discutir sobre centrales sindicales y actualmente se encuentra en trámite las nuevas normas sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva. Sobre centrales sindicales debo señalar brevemente lo siguiente, que en el Senado se hizo una modificación al proyecto de ley que envió el Gobierno y en que se le permite que las centrales sindicales estén formadas por 100 o más sindicatos o por menos de 100 sindicatos siempre que representen a lo menos a 10.000 trabajadores. Toda la filosofía que esto encierra lo podré decir más adelante porque me hacen una seña respecto de la hora. No sé si me quedan algunos segundos. No. Vamos a pasar la palabra en este momento a la periodista María Angélica de Luigi, que va a preguntar precisamente al senador. Angélica. Senador Ortiz de Filippi, la verdad es que yo creo que si nos vamos en tecnicismo, la gente no entiende mucho. Yo quisiera preguntarle a usted como senador de la derecha, si la crítica que está haciendo la oposición y el gobierno, que de repente la acentúa más y de repente baja el tono, es cierta. ¿Ustedes sienten que durante 16 años del gobierno anterior se privilegió de alguna manera entre la relación laboral-empresario a los empresarios? ¿Usted siente que eso es efectivo? ¿Ustedes están votando en las comisiones de acuerdo a eso? ¿La derecha está defendiendo a los empresarios? Por ahí va mi pregunta. Senador. Con todo agrado. En primer lugar, yo quiero señalar que no nos podemos nosotros cuando decir, hay una frase que es muy cierta, verdades a medias son mentiras a medias. Hablar de 16 años y no referirse a lo que sucedió con antelación al gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden es dar una versión un tanto sesgada, vale decir, entregar una parte de la verdad. En primer lugar, el gobierno de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, es decir, tuvo que intervenir como consecuencia del caos, la crisis, el despojo que había en Chile en todo órdenes de cosas. Nosotros tenemos que recordar de que en los campos no se producía, sino que se tomaban los campos, que las industrias eran un verdadero caos, que la educación, y en esto hicimos causa común con la Democracia Cristiana, tuvimos que recorrer el país entero, formamos el CODE de la Confederación Democrática y logramos ganarle a la unidad popular que tenía el país prácticamente en la bancarrota. Como consecuencia de eso, al país hubo que ordenarlo.
Y para ponerlo en orden hubo que hacer una serie de sacrificios y esfuerzos. Y el sacrificio y esfuerzo fue generalizado. Y tanto es así que cuando en Chile hubo una gran crisis económica, también un importante sector empresarial tuvo crisis que significaron quiebras, se trastocaron las cosas, etc. No nos podemos olvidar nosotros en consecuencia de que aquí fue un esfuerzo conjunto de toda la chilenidad para sacar el país adelante. Y ha quedado el país en situación de poder hoy día poder entregarle beneficios a todos los sectores porque, en definitiva, el país tiene que repartir. Antes lo que había que repartir era miseria, desorden, desolación, caos. Eso es lo que existía en el hasta el año 73. Vamos a escuchar ahora al señor Ricardo Ormazábal. Yo creo que aprovechando que esto es domingo en la tarde y que es una oportunidad para que la familia entera esté participando con este programa, decirle a cada chileno que al discutir las leyes laborales no es un problema que interese a un grupo de especialistas, está en directa relación con los problemas cotidianos. Y lo estamos haciendo, fíjense ustedes, por primera vez en el marco de un proceso democrático, porque teníamos un código del trabajo que se dictó en 1931 en un régimen dictatorial. El otro código del trabajo que nosotros tuvimos vigente hasta ahora se dictó en 1978, bajo un régimen dictatorial. Y por primera vez el país hace un esfuerzo colectivo de raciocinio, de entendimiento para dictar leyes que sean estables y que nos comprometan a todos, partidarios del gobierno y gente de la oposición. Porque si las leyes se hacen solo al servicio de un sector, hay una parte de los chilenos que quedan marginados y esa ley entonces no es estable. Es el primer punto. El segundo desafío que enfrentamos es que la recuperación democrática abre espacio para que usted en regiones, en provincias o en la capital puedan organizar sindicatos, plantear sus inquietudes, organizarse. Hoy día se organizan 2 sindicatos diarios. Durante el régimen anterior, solo 1, y en el momento en que se pudo hacer. Hay una segunda cuestión importante. Hay una disminución de la tasa de desocupación, o sea, hay menos miedo en los trabajadores respecto a la posibilidad de defender su dignidad, tantas veces conculcada durante el régimen anterior. Y tercero, hay una economía que está abierta al exterior, que en los próximos meses ya han empezado, por ejemplo, en la cuarta región y en otros lugares, los trabajos de temporada. Vienen las exportaciones. Si allí no se respetan los derechos de la gente como usted, si ahí no se dictan leyes estables que permitan los abusos que usted conoce, ocurre que todos nos vemos afectados. Los 4 proyectos que están en el debate del Congreso son importantes para la gente común y silvestre. Y a partir de esta aprobación ya no hay más despido arbitrario en Chile. Y ese es un logro propuesto por la concertación y aprobado por los partidos de oposición. Por lo tanto, una ley estable para todos los chilenos. Angélica de Luigi. No, senador Ormazábal, yo lo estaba escuchando con mucha atención. Usted habla con mucha importancia de la economía actualmente. Es la economía social de mercado, heredada del antiguo gobierno. El gobierno de Patricio Aylwin, militante demócrata y cristiano como usted, se ha comprometido con eso. Yo lo que le quiero preguntar de fondo, a ver si tenemos tiempo, porque es poco el tiempo, es cómo es compatible esa economía social de mercado heredada del anterior régimen que el gobierno de Patricio Aylwin está respetando tan a la marca, cómo es compatible con las demandas de los trabajadores como Manuel Bustos, que tengo aquí al lado, con las demandas y las reivindicaciones, sobre todo cuando la campaña la campaña electoral que llevó al gobierno de Patricio Aylwin hizo mucho hincapié en que la legislación laboral que existía en el anterior régimen era muy mala para los trabajadores. Y yo lo que he escuchado de dirigentes como Manuel Bustos, que está acá, es que es un proyecto muy tímido el que mandó el gobierno de don Patricio Aylwin, demócrata cristiano como usted. Yo quiero que usted me explique esto. Sí. Vamos a tener oportunidad de escuchar al señor Bustos posteriormente. Ya se ha revelado que está aquí, senador Ormazábal. Bueno, yo trataría de nuevo en este ánimo de cooperar a que la familia entienda los temas, de que aquí economía social de mercado en el régimen anterior no hubo. Esa es la primera afirmación. A mí, debido a los problemas que todo el país conoce, yo viví 2 años en la República Federal Alemana. Hoy día, la gran unidad alemana, y aprovecho de celebrar, de que hace 2 días es 1 año que cayó el muro y hoy Alemania es una gran nación unida y en desarrollo. Y tratar de decir que la economía social de mercado aplicada en Alemania es la que nosotros tuvimos en Chile me parece un error grueso que trataría de despejar. Por ejemplo, yo que viví en Alemania nunca supe que el gobierno alemán se hiciera cargo de la deuda externa de los empresarios privados.
como lo hizo el gobierno de Pinochet el año 84, en que la deuda del sector privado la tomó el sector público. Eso no pasa en una economía social de mercado. En una economía social de mercado, yo nunca vi que le haya entregado con plata de todos los chilenos 4.000 millones de dólares a la banca, los mismos bancos que tienen hoy día apretados a los deudores hipotecarios, a los agricultores, a los comerciantes. Eso no es economía social de mercado. No es economía social de mercado porque en Alemania había sindicatos funcionando con posibilidades de tener organización en todos los planos. Así que no hay confusión alguna respecto de que pudiera haber una contradicción entre lo que estamos haciendo ahora y lo que se pudo haber percibido ayer. Ahora, respecto de por qué la central unitaria puede tener una legítima visión de que estas leyes no los representan íntegramente. O que son tímidas, esa es la pregunta. Es que yo entiendo el punto de vista. ¿Sabes lo que pasa? En comparación Porque hay con lo que fue la campaña. No, es que hay tanta deuda con los trabajadores chilenos que se acumuló durante 16 años y medio, que es normal que pretendan tener soluciones prontas. Yo personalmente les puedo decir que en el proyecto de terminación de contrato de trabajo veo todas las propuestas que planteamos durante la concertación. ¿Sabe por qué han quedado más tímidas? Porque nosotros somos partidarios de indemnización sin tope, pero como en el Senado somos minoría, porque existe una institución que se llama senadores designados, integrada por personas respetables, que han hecho incluso aportes muy valiosos. Yo no tengo ninguna objeción respecto a las personas, pero esa institución de senadores democráticos, de senadores designados, no es democrática, no existe en ninguna parte del mundo. Y ocurre que porque somos minoría, hemos tenido que aceptar un proyecto de ley que no es el que nosotros quisimos, pero pensamos que es mejor que lo que había. Diputado Jaime Orpiz. En el curso del programa voy a entrar a la polémica. Me gustaría en esta parte del programa poder entregar algunas ideas que son importantes en materia laboral. En primer lugar, el saber por qué la legislación laboral es importante en el país. Y es importante porque no solo afecta a los trabajadores, sino que también afecta a los consumidores, afecta al desarrollo económico del país, afecta a los cesantes, afecta a los que buscan trabajo por primera vez. Y en este plano me gustaría señalar desde nuestro punto de vista cuáles son los alcances generales, una visión general hacia dónde se debería enmarcar esa legislación laboral. En primer término, reconocer que el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado en todas partes. Y el mundo que hoy vivimos es un mundo que reconoce en primer lugar la capacidad de gestión. Y en este campo me gustaría decir y hacer un alcance. Yo reconozco que la capacidad de gestión es lo que impera en el mundo, pero esa capacidad de gestión no puede ser absoluta, sino que esa capacidad de gestión tiene que tener como contrapeso necesario una adecuada fiscalización de los organismos como corresponde a la Dirección del Trabajo, Superintendencia de Seguridad Social, INP, etc. Y al mismo tiempo, ante esta capacidad de gestión, debe buscarse y profundizarse más lo que son las relaciones industriales. Y esta capacidad de gestión, que no debe ser absoluta, debe reconocerse esos límites. Y esos límites son la dignidad del trabajador y es la protección del trabajador. María Angélica de Luigi. Yo lo escuché muy atentamente, diputado, pero me estaba haciendo una pregunta que es de la historia de los periodistas. ¿Por qué en la derecha no hay dirigentes sindicales de derecha? Usted representa en este momento como un poco la extrema derecha en ciertas votaciones y en ciertos proyectos que se están votando en el Congreso. ¿Por qué no tienen ustedes dirigentes sindicales? ¿Cómo pueden ustedes opinar en relación a problemas laborales si no tienen dirigentes que estén representados por su partido? Diputado. Bueno, en primer lugar, lo de los apellidos o de los adjetivos, la verdad es que me importa un poco. Yo creo que los hechos son los que importan y los que valen. Lo concreto es que los diputados de la UDI hemos sido todos elegidos en sectores populares. Y eso es una imagen, en los sectores populares es donde hay gente de trabajo, personas modestas, eso es lo que ocurre. Y en ese sentido yo reconozco que la derecha históricamente nunca se preocupó de trabajar con las organizaciones sociales. Y ahí está la gran diferencia que tiene la UDI. La gran diferencia está en que nosotros hemos trabajado en los sectores populares, en las organizaciones sociales de base, y eso implica tener una prioridad también en el mundo sindical. Y nuestras ideas van a llegar al mundo sindical, no para crear organizaciones como partido, sino que para poder influir a través de las personas en esas organizaciones sindicales. Y una de nuestras prioridades va a ser influir en eso porque las organizaciones sindicales son parte de la base social. Escuchemos a la diputada Adriana Muñoz. Adriana. Sí,
Sí, yo quiero destacar el significado que el debate de las leyes laborales tiene para el proceso de recuperación de la democracia en nuestro país. En este sentido, estas leyes, el paquete de leyes que ha llegado al Congreso, que ya han sido mencionadas, constituyen una muestra clara del intento por transformar profundamente la institucionalidad laboral que fue impuesta por el llamado Plan Laboral. En ese sentido es que nosotros estamos buscando, con este conjunto de proyectos, de alguna forma reequilibrar la relación entre empresarios y trabajadores. Para nadie es un misterio, ¿cierto?, que durante 16 años los trabajadores han vivido en una relación de desigualdad y de injusticia realmente muy profundos y que son incompatibles con un país que busca recuperar y reconstruir su democracia. Es por eso que el debate y la discusión en el Senado y en la Cámara de Diputados de estos temas han dejado al descubierto el valor de estos dos actores centrales para cualquier sociedad, empresarios y trabajadores, desde una nueva perspectiva, la perspectiva que hoy día es fundamental que los trabajadores recuperen los derechos perdidos durante tantos años. Y es en ese sentido entonces que el proyecto que hemos recién aprobado en la Cámara de Diputados sobre términos de contrato busca dar estabilidad al empleo de los trabajadores, con limitaciones. Hemos tenido que negociar, lo señalaba Ricardo Almazán. El proyecto de organizaciones sindicales, el proyecto de negociación colectiva, busca dotar a los trabajadores de instrumentos que les permitan ponerse en otro pie hoy día frente al empresario y que es de su capacidad de ser negociadores en este proceso. Angélica de Luigi. Adriana, a mí me interesa mucho lo que está diciendo la diputada, porque ella menciona en papel muy importante a los empresarios. Fue un discurso que digamos, en la época anterior nunca los socialistas mencionaron. Los empresarios eran como el diablo, ¿no? Bueno, pero me preocupa la pregunta que quiero hacerte, Adriana, en el sentido de que ahora, a pesar del socialismo renovado, acaba de triunfar la lista de Manuel Almeida y Camilo Escalona, que son un poco, de lo que yo recuerdo, un poco los empresarios monstruos. Y aterrizando el tema en la cuestión laboral, ¿qué significado piensa la diputada que va a tener este triunfo de esta línea un poco más ortodoxa, como se dice, ¿no?, en las relaciones laborales? Porque lo que yo sé es que Camilo Escalona, en vez de una alianza en lo que es relación laboral y dirigentes sindicales entre socialistas y democracia cristiana, propicia más bien una alianza entre socialistas y Partido Comunista, que es algo bastante distinto. Me gustaría saber qué piensa Adriana sobre eso. Diputada. Bueno, en primer lugar, no ha habido un triunfo de Camilo Escalona en las elecciones internas del Partido Socialista. Lo que sí ha habido un resultado sorpresivo de una lista que quizás todos esperábamos que no tuviese una representación tan alta. Pero compitieron 3 listas y realmente los sectores renovados del socialismo tenemos más del 50%. El debate político, ideológico, doctrinario se va a dar en el Congreso del Partido Socialista, que se realizará el 20, 22, 23 de noviembre. En relación a cuál será, ¿cierto?, la posición de los socialistas en relación a los empresariados, ¿cierto?, a la economía de mercado, es claro la posición que hemos venido desarrollando los socialistas, no solo en Chile, sino que en el mundo entero, en relación a estos problemas. Hoy día es claro que la Unión Soviética, que era el referente internacional central, ¿cierto?, de los partidos socialistas y comunistas del mundo, hoy día hay transformaciones fundamentales en relación, ¿cierto?, a la conducción tanto política como económica de los países. En ese sentido, nosotros no nos distanciamos. Para nadie es desconocido que el Partido Socialista Chileno ha venido de una larga división de más de 10 años, que hoy día encuentra una unidad y que, por supuesto, como un partido democrático, convivirán dentro de él las distintas tendencias, expresiones, posiciones, y bienvenidas sean. Y como socialista, y yo como representante de los sectores renovados de mi partido, pienso que se impondrán o se llegarán a legitimar aquellas posiciones que hoy día son las posiciones del mundo moderno. En este momento vamos a hacer nuestra primera pausa y luego estaremos con el debate abierto. Bien, como lo adelantara intempestivamente María Angélica de Luigi, está con nosotros Manuel Bustos, presidente de la CUT. ¿Le atribuyó a usted, señor Bustos, Angélica de Luigi,
una posición respecto a las reformas laborales, pero podríamos ir aterrizando esto bien concretamente. En lo que se refiere a término de contrato, hay un aspecto que son las causales de despido, otro aspecto que son las indemnizaciones por años de servicio. Tal como va el asunto hasta el momento, ¿para usted son satisfactorias ambas cosas o no? Sin duda alguna, yo pienso que es lamentable el papel que jugó la derecha del Parlamento. Los proyectos del gobierno teníamos algunas diferencias nosotros, no plenamente nos satisfacían, pero sí era un avance muy interesante. Pero los trabajadores chilenos tienen que entender claramente que la responsabilidad que tengamos un mal proyecto despachado por el Parlamento con respecto a terminación de contrato es responsabilidad del señor Hugo Ortiz, que es lo que representa a la derecha, y el señor Orpi. Ellos han dejado a millones de chilenos sin indemnización de servicio, más que con un tope de 11 meses por 11 años. ¿Cuánto quería usted? ¿O cuánto le parece justo? Nos parecía indefinido tal como estaba el 73 o a como estaba el 81. Vale decir un mes por año de Un mes servicio. por año, porque solamente por despido, no es un mes por año todo evento. Pero aquí, ¿no es cierto?, estos parlamentarios, más los designados, jugaron un papel en cortarle posibilidad a los trabajadores de tener una mayor protección. Me permite que centre otra vez la cosa. Y en lo que se refiere a causales de despido, había una causal anteriormente que era sin expresión de motivos. Actualmente hay algo como necesidad de la empresa. Hoy día han hecho una clasificación para los despidos. Efectivamente, están derogando el 155 letra F y hoy el empresario va a tener que invocar una causal para despedir al trabajador y si este no está conforme puede recurrir al tribunal. Pero también aquí han hecho algo muy espectacular, la derecha en este caso. Se opuso a que cuando el empresario quiere despedir el 10% del personal, a lo menos se comunique al empresario de trabajo. Por lo tanto, ahora con esta ley el empresario va a poder despedir a los trabajadores sin previa consulta a nadie. Por lo tanto, si por una parte hay cierta protección, más que lo que tenemos hoy con esta ley, es verdad. Pero no es menos cierto que los avances son mínimos. Y la culpa que esos avances sean mínimos no es más que de Renovación Nacional, la UDI y los designados. Los trabajadores tienen que saberlo claro eso. Vamos a pasar la palabra un momento al señor Hugo Ortiz porque ha sido aludido directamente. Bueno, yo me alegro de que este debate sea tan franco y tan abierto. En primer lugar, si en este país gobernara la gente que piensa como el señor Bustos, también se podría dar una legislación que para los trabajadores sería tan perfecta como la que se dictó en el Perú, donde significó una inflación de casi un 3.000% en el año, donde significó que el número de trabajadores al término del periodo del señor Alan García fuera un millón menos de trabajadores, vale decir, 1 millón más de cesantes, donde significa que en definitiva, ¿no es cierto?, las oligarquías sindicales quieren manejar el proceso y donde nosotros ya nos acostumbramos a escuchar, sin hacerle caso, por supuesto, que el señor Bustos poco menos se va a ir a tomar el Congreso, se va a paralizar, se va a poner frente a las entradas, etcétera. Detesto interrumpirlo, pero ¿podría referirse concretamente a Con todo los gusto, le cargos estoy que hizo diciendo. El señor Bustos Porque dice esto es una suposición de que ellos se dominaran, etcétera. Nosotros, concretamente, impedimos que salieran leyes que podían significar, en definitiva, el impedir que mañana pasado los 150.000 chilenos que año a año tienen que incorporarse a la masa laboral no puedan hacerlo porque se le van cerrando las posibilidades, porque se produce un desaliento, una desincentivación a la posibilidad empresarial. Y yo quiero señalarle algo muy importante, y el señor Bustos es militante de la democracia cristiana. El presidente de la Confederación de los Comerciantes del Pequeño y Mediano Comercio es un señor de apellido Luque, es militante demócrata cristiano, y él nos pidió a nosotros, y también le pidió a la democracia cristiana y a todos los partidos que mantuviésemos los 5 años. Y nosotros le dijimos, no señor, nosotros estimamos de justicia que en esta primera etapa se llegue a 10 meses para la pequeña y mediana empresa, entendiendo por pequeña y mediana empresa aquella que tiene de 1 a 50 trabajadores, y para la gran empresa, vale decir aquella que tiene más de 50 trabajadores, 12 meses. Así que eso fue lo que aprobamos en el Senado. Señor Ormazábal, Señor Patricio, ¿recuerda yo quisiera usted hacer dos esa- referencias. Inmediatamente voy a ir. ¿Recuerda usted esa solicitud de parte de un dirigente Señor Luque. demócrata cristiano? Sí, por supuesto que sí. Y yo recuerdo que mis amigos de la derecha dijeron que no había que permitir los 5, Sino que subir a que 10. a lo mejor subir a 6, No, a 10. 7 o a 8, y fueron cediendo de a poco porque se fueron dando cuenta. Por favor, está en las actas. Incluso cuando se habló de hacer un distingo entre la pequeña y la gran empresa, la iniciativa la planteamos los parlamentarios de la concertación, porque creemos que hay que hacer un distingo entre la pequeña empresa y la gran empresa, y los que no estuvieron de acuerdo en su oportunidad fueron los partidos de derecha. Pero ahora se llegó a un acuerdo de todas las fuerzas en la Cámara de Diputados
que ha dejado nuevamente parejo en 11 meses la situación de todos los trabajadores de pequeña o gran empresa. En lo que, Yo le quiero decir al señor Ortiz que Perdón, pero específicamente en lo que él dijo, que desalentaría un cierto tipo de legislación laboral, las inversiones y el crecimiento del país, y con ello... Pasó en Perú, decía yo, no, señor. mire, Sí. yo creo que el Perú es otra cosa distinta. dejemos al Perú a un pero lado, además, quedémonos en Santiago. para que sepa, señor Ortiz, en el Perú hay 9 centrales de trabajadores. 9. Por lo tanto, no es un problema de las centrales, la cosa que favor, está pasando. podemos centrarnos en Ahora, el tema. con respecto, ¿no es cierto?, a que desincentive la contratación de mano de trabajo, ¿no es cierto?, las reformas que hemos planteado. No, señor. Porque hasta el 81 todos los trabajadores tienen un mes por año, por despido. Todos. Y eso no ha pasado Los nada. contratados antes del año del 81. Efectivamente. Solamente la derecha hoy día ha tratado de proteger y tomarse el nombre de los trabajadores en una mala forma. Y me parece muy curioso que estos señores que nunca tuvieron la actitud, por lo menos, de dar una opinión favorable en 16 años, hoy día quieran transformarse en los protectores de los trabajadores. No le creemos nada, por eso el problema es que tenemos una discusión muy fuerte con ellos. Bueno, al lado del señor Bustos está el señor Raúl García, que es secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, y nos interesaría su opinión respecto a este punto específico, si se desalienta o no la creación de nuevos puestos de trabajo con un cierto tipo de legislación laboral, y si sería el caso que estamos tratando en este momento, vale decir, las reformas que se están proponiendo, naturalmente. Señor García. Bueno, la percepción que tenemos los empresarios y que hemos hecho valer en el Congreso y también le hemos planteado en nuestros contactos con las centrales sindicales es de que ya con el transcurso de los años se ha pasado a ser una verdad incontrarrestable que el desarrollo de los países, la estabilidad en el empleo, el mejoramiento de las condiciones de trabajo de las fuerzas laborales ya no se consiguen con legislaciones. Esa fue una concepción formalista que creo que cada día en el mundo va quedando más rezagada. Hoy día hay conciencia generalizada de que la posibilidad de que el país acceda a mejores niveles de vida, y cuando hablamos de mejores niveles de vida estamos hablando para los empresarios, para los trabajadores, para los consumidores y para la población en general del país, tenemos que hacer todos un esfuerzo por incentivar el desarrollo económico, aumentar el crecimiento, aumentar la riqueza. Esa es la única fuente estable de bienestar. Bueno. Luego, las legislaciones, en definitiva, son apenas un accidente. Y sí, contestando derechamente su pregunta, sí le puedo señalar lo siguiente, que en la medida que establezcamos legislaciones que entraven la necesaria movilidad que hoy día las empresas tienen que tener en este dinámico mundo tecnológico y económico en el que estamos insertos y que no está en nuestras manos ni modificar ni cambiar, en esa misma medida también vamos a resentir la capacidad generadora de empleos de la economía. Y eso como empresario nos preocupa. ¿Y su opinión sobre estos... sí, enseguida. Su opinión sobre estas proyectadas reformas específicas? Sobre esta reforma nosotros creemos que son, y en alguna medida entrañan, una rigidización en el mercado laboral que nos preocupa que se puedan traducir en menores creaciones de empleo. No tenemos respecto de ella una visión catastrofista, pero sí pensamos de que no es la vía por la cual podamos asegurar mayor estabilidad en el trabajo y mayor crecimiento en el empleo. Pero de lo que usted dice parecería deducirse que mientras menos garantías o defensa tenga el trabajador va a ser mejor para el país y para las empresas. ¿Es eso lo que me está diciendo? No digo eso. Nosotros señalamos que la legislación laboral, por supuesto, debe considerar disposiciones que establezcan las protecciones mínimas que los trabajadores deban tener. Como por Estamos ejemplo, de acuerdo. 11 meses de indemnización. No nos pronunciamos tanto y sobre el tema de la indemnización por años de servicio relacionados o asociados a los despidos, aquí deberíamos tener más tiempo para analizarlo en profundidad. Perfecto. ¿O causales de despido? O causales de despido también, porque en definitiva en una economía competitiva y abierta como estamos nosotros al resto del mundo, hoy día los despidos caprichosos no existen. Hoy día se invierte un capital muy importante en preparación de los trabajadores, en capacitación, de manera tal que es una mala decisión empresarial si se piensa que se despide hoy día por el mero capricho. Es un perjuicio el que se hace el propio empresario, de manera tal que nosotros estamos claramente convencidos de que estas son medidas que si bien en el nivel mínimo deben existir, sin embargo de ahí para arriba pueden convertirse simplemente en contraproducente para los propios intereses de los trabajadores. Le recuerdo a nuestros invitados que si quieren intervenir en un momento y en la medida que sea posible me hacen una seña, y teníamos solicitud, primero el señor Jaime Orpiz, que todavía no ha hecho uso de la palabra. Sí. Bueno, a mí me extraña que la CUT en esta presentación no haya pedido 2 meses por año. Lo que quiero decir con esto es que el mes por año es una cantidad absolutamente arbitraria. Es absolutamente arbitraria porque las indemnizaciones en definitiva están asociadas al despido, a tratar de cubrir el periodo de cesantía de la persona para que encuentre trabajo en una nueva oportunidad. Históricamente, ¿qué ocurrió? Las indemnizaciones de servicio estuvieron muy asociadas a las pensiones por vejez, y por eso era un mes por año, y por eso eran tan altas. Pero ya hay un sistema previsional nuevo, en que las personas van a poder cubrir ese periodo con pensiones razonables, digamos.
Entonces, lo lógico en este minuto es pensar que las indemnizaciones deban cubrir el periodo de cesantía. Y de acuerdo a lo mismo que dice el proyecto del Ejecutivo, en el mensaje, se señala que el periodo de cesantía normal son 8 meses. Por lo tanto, lo lógico es que más o menos cubre dentro de ese rango. ¿Y por qué es esa diferencia entre los contratados antes y después del 81? Simplemente por no perjudicar un derecho adquirido que tenían los trabajadores. Esa es la razón. Pero lógicamente debe cubrirse el periodo de cesantía. Y más aún, en el propio mensaje se señala del Ejecutivo que el tema de las indemnizaciones como subsidio de cesantía no es el tema ideal, sino que hay que buscar un seguro de cesantía, e incluso más retomando lo que hizo don Raúl García, un seguro de cesantía que no solamente esté asociado al despido, sino que avanzara a todo evento, que es una gran idea que nace en esta legislación laboral en el contrato individual de trabajo. Está con nosotros también el señor Jorge Morales, que es director del trabajo. Él ha estado escuchando este debate y nos interesaría mucho escuchar su opinión. Sí, para el gobierno es extraordinariamente importante la discusión que aquí se está suscitando, o sea, la materia que se está debatiendo. Al enviar los proyectos al Congreso Nacional, siempre tuvo claro que era indispensable para el desarrollo económico y social pacífico, tranquilo y por lo tanto productivo de estos 4 años, que la legislación laboral y sindical fuera modificada. Porque distinto es tener una legislación en un gobierno autoritario, donde no hay posibilidad que los trabajadores y en general la población tenga reales manifestaciones, digamos, de presión legítima para luchar por sus derechos, que administrar un sistema en una democracia. Tenemos claro que en una democracia el sistema que hemos heredado es de una difícil administración, por decirlo menos, y creemos que tiene una serie de elementos que serían graves, que serían contraproducentes. Brevemente, ¿por qué el gobierno estimaba que no se podía seguir con la regulación de despidos en la forma como estaba? Simplemente porque ya desde el año 81 al 89, 6, 7 años, 70% de los trabajadores ya afectados por esta limitación, de manera que, y sin causa, o sea, por cualquier motivo, lo que permite, desafortunadamente, no siempre, pero manipular la ley, y no son ajenos, ¿no es cierto?, despidos, por ejemplo, por si quieran formar sindicatos o porque puedan negociar colectivamente. Perdón, señor Morales, pero usted escuchó al señor García decir que para un empresario moderno tenía un costo muy alto el despedir a una persona porque esa persona es entrenada, le toma tiempo y esfuerzo el tener personal calificado. No, nosotros entendemos que los empresarios conscientes, responsables, positivos en su gestión económica y laboral, no despiden trabajadores por cualquier motivo. Pero debemos decir sí que tenemos que ubicarnos en el país que estamos. Chile no tiene más de un 10 u 11% de su población laboral sindicalizada. De manera que puede ser que en este 10% los problemas que se den y que son a menudo los que salen en la prensa tengan un tratamiento y tengan una defensa. Pero hay grandes sectores del país, la mayoría, en que esto no sucede, en que el empresariado tiene, y lo digo muy responsablemente y con mucho respeto, tiene una cultura laboral y sindical muy, digamos, mínima, muy estrecha, no concordante con esta empresa moderna de que dice el señor García, en que los trabajadores no son para nada interlocutores permanentes de la relación laboral y de la gestión económica, son simplemente marginados. Sí, por supuesto. En relación a la intervención del señor Jorge Morales, y un poco mirando cuál es el otro aporte del proyecto de ley de término de contrato que da la estabilidad a los trabajadores y que no está en relación a la capacitación. También se deroga el artículo 157 del Código del Trabajo, que busca, cierto, como causal, una causalidad penales políticas, donde realmente las empresas perdieron y expulsaron trabajadores altamente calificados solamente por haber sido dirigentes de movimientos y de acciones, ¿cierto?, de defensa de derechos laborales. Entonces aquí hay una cuestión mucho más integral que está aportando esta ley a los trabajadores chilenos. Me gustaría pasar al aspecto de la negociación colectiva, señor Bustos, y dentro de un momento el senador Ormazábal. Sí, ¿cómo no? Estos programas son o de opinión, donde hay discrepancia, y hechos donde tendríamos que estar todos de acuerdo porque son del porte de una catedral.
Se dice, por ejemplo, que encarecer la contratación de mano de obra o rigidizar el mercado laboral dificulta el desarrollo de la economía y afecta a los trabajadores. Yo quiero mostrar estadísticas que podemos compartir gente de gobierno, de oposición, empresarios o trabajadores. Se dictó el año 66 una ley de estabilidad relativa en el empleo. ¿Cuál fue la cesantía en el periodo anterior? Los 5 años antes. La cesantía en promedio fue 7,3. Se dictó esta ley que protegía al trabajador. ¿Cuál fue el efecto en cesantía en los 5 años posteriores? La cesantía fue inferior, de un 5,4%. El año 81, el gobierno anterior dictó una reforma previsional, que no vamos a hablar largo de ella ahora, pero que supuso bajarle el costo a los empresarios para facilitar la mayor contratación de mano de obra. La cesantía llegó al 30%, incluyendo el PEM y el POG. Es decir, por ley no se hace desarrollo. Aquí tengo las estadísticas, podemos discutirlas cuando Si quieran. Aquí hablamos están. todos al mismo tiempo, verdaderamente vamos a caer en un programa sumamente desordenado. Creo que hay una coyuntura ahí que está muy clara. Me interesa pasar al señor Bustos. Había una coyuntura el año 81, es que se nos va a extender indefinidamente esto, señor Bustos. El problema de la... Bueno, me permite continuar, señor Ortiz. El problema de la negociación colectiva está íntimamente ligado con plazos para la huelga, ¿verdad? ¿Nos puede dar su opinión al respecto también? Bueno, efectivamente el proyecto que ha enviado el gobierno es un proyecto que tenemos un 98% de acuerdo. Tenemos algunas discrepancias, pero en el fondo estamos de acuerdo con el proyecto que envió al Senado el gobierno. Ahora, nuestras aprehensiones son grandes. ¿Qué va a salir de ese Senado? Donde ciertamente somos minoría. Las aspiraciones. ¿Por qué no nos explica el cambio fundamental? El cambio fundamental es con respecto a la huelga, por ejemplo. La huelga hoy día es con un plazo de 60 días, que en ninguna parte existe huelga con plazo. Sí existe en otras partes del mundo los reemplazantes y el descuelgue de trabajadores. Pues nosotros estamos en el proyecto que se elimine el plazo de la huelga, huelgas indefinidas, y también se prohíba la contratación de trabajadores si se acepta, ¿no es cierto?, el descuelgue. Digamos, ¿Y esto está contemplado en el proyecto de reforma? Está contemplado en el proyecto de reforma. ¿La huelga indefinida? La huelga indefinida y la prohibición de contratar reemplazantes de huelga, en este caso rompe huelga. Pero sí se acepta el descuelgue, que además estaba vigente el año 73. El año 73 uno decía la huelga indefinida, pero el empresario estaba la posibilidad que se descolgara gente de la huelga y entrara a trabajar. Señor García, en su sector, en el sector agrícola, me parece que es particularmente sensible este asunto de la huelga, sobre todo en determinadas épocas, ¿no es así? Por supuesto, porque por la naturaleza de las actividades agrícolas, estas tienen que realizarse en periodos y oportunidades muy precisas, de manera tal que cualquier dilación en la realización de ellas genera perjuicios que son absolutamente irrecuperables. No vale la pena ahondar en mayores consideraciones a ese respecto. Pero en todo caso, retomando el tema central de la huelga, su duración y la posibilidad de contratar trabajadores de reemplazo, nosotros tenemos la misma visión que señalé en relación con la terminación del contrato de trabajo. Nosotros creemos que esta legislación o la institucionalidad laboral debe ser un factor que coadyuve al buen comportamiento de la economía. Chile está hoy día desarrollando, y a nuestro juicio en los últimos años exitosamente, una economía de mercado, para todos, incluso para los trabajadores, muy especialmente para ellos. Y en consecuencia creemos que la institucionalidad laboral debe ser un factor que apoye el buen comportamiento de la economía. Y por el contrario, si aprobamos una legislación que produzca un efecto distinto, esto es que afecte en alguna forma ese comportamiento de la economía, le estamos haciendo un daño al país en general. Y esto yo diría con toda claridad y franqueza, es una responsabilidad que hoy día básicamente tiene el gobierno y el Congreso en cuanto a aprobar la legislación que corresponde. Y para terminar, señor moderador, yo quisiera decir al senador Massal que de acuerdo a los antecedentes estadísticos que él señala, se podría desprender una conclusión casi obvia. Quiere decir que la legislación es la que hace y determina en definitiva el comportamiento de la fuente de empleo y el nivel ocupacional de un país. Si así fuera tan simple, me atrevería yo a decir que ¿por qué hay desempleo en el mundo? ¿Por qué los países no se dan cuenta y aprueban legislaciones como la que él insinúa? La cosa es distinta, los hechos son diferentes y más rebeldes. Lo importante es que de consenso y de común acuerdo, con una visión de futuro de todo el país, en que todos nos comprometamos en esta tarea, elaboremos una legislación que apoye el buen comportamiento de la economía. Y ese es nuestro único planteamiento. Sí, un segundo. Me parece que el argumento del senador Ormazábal fue más bien encaminado a demostrar solamente que la legislación no provocaba cesantía per se, más que al enfoque que usted le ha dado. La visión global del desarrollo no se da por la ley, estamos convencidos. Señor Morales, enseguida voy, señor Bustos. Señor Morales, respecto a este punto de la huelga y el sector agrícola, me parece que allí sí hay providencias especiales, ¿no es así? No, el gobierno ha tenido muy claro al estudiar y enviar esta legislación al Congreso
lo que dice el señor García, en el sentido de que la legislación laboral debe, por la vía de mejorar las relaciones entre trabajadores y empresarios, coadyuvar a un mejor funcionamiento de la empresa. De eso estamos ciertos. Pero sí tenemos un énfasis tal vez distinto. Para nosotros, la empresa, por cierto, es su administración, su tecnología, sus capitales, naturalmente, pero también son sus trabajadores, que consideramos que han estado insuficientemente incorporados dentro del desarrollo económico del país a través de las empresas. Aquí no se vuelve a ninguna legislación estatista, no se vuelve al tripartismo en la negociación colectiva, pero tenemos claro que los trabajadores, también en la negociación colectiva y también los trabajadores campesinos permanentes y los temporales, deben tener los medios necesarios para poder peticionar de tal manera que sus gestiones sean escuchadas. Naturalmente que la legislación no debe desequilibrar para un lado, pero creemos que estamos reequilibrando. ¿Pero no habría recurso a la huelga en ese caso específico? No, lo que pasa es que con los trabajadores agrícolas permanentes desde siempre ha habido, y se considera también en el proyecto, que en caso que un movimiento, que la huelga legal caiga en un periodo, digamos, que afecta el funcionamiento de la empresa agrícola, y es difícil que algo no resulte afectado, digamos, como en cualquier actividad, porque la huelga es eso, está la Universidad Católica, está afectada la universidad y la salud, ¿no es cierto? O sea, pensar en una huelga, pero ahí hay equipos de emergencia que también están considerados en la actual legislación para no provocar daños, digamos, contrarios al bien común, pero compatibles con el derecho de los trabajadores. Vamos a tener una última intervención del señor Bustos antes de cerrar este bloque y pasar a las preguntas de sindicato y estudiantes. Señor Bustos. Yo quisiera hacer que hay una contradicción en lo que plantean los empresarios y también la derecha. Dicen, mire, un gran respaldo a toda la política social de mercado en este país. Y nosotros, con el dolor de nuestro corazón, la hemos aceptado y hemos firmado un acuerdo marco en abril de este año, en que concordamos con los empresarios y el gobierno el marco económico de este país. Pero también queremos que en las políticas laborales tengamos el parámetro internacional. Y en eso no estamos exigiendo nada más que lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo, tanto en organización sindical, negociación colectiva y terminación de contrato. Nada más que eso. Pero a eso es lo que se están oponiendo, tanto la derecha como también los empresarios. Y me parece que no es buen síntoma con respecto a lo que hablamos de libertad y de plena economía social de mercado. Tenemos que poner ambos ingredientes. Tendrán oportunidad de responder a esto los señores parlamentarios dentro de un instante, después de nuestra pausa, que viene en este momento, algunas preguntas de la Federación de Sindicatos Profesionales de Choferes y Cobradores de Autobuses y Microbuses y de Estudiantes de Administración de Empresas de INACAP. Iniciamos la última sección del programa y la primera pregunta viene de la Federación de Sindicatos Profesionales de Choferes y Cobradores de Microbuses y Taxibuses. ¿Quién va a preguntar, señor? Si nos da su nombre primero. Y luego... José Antonio Rojas Aravena, presidente de la Federación de Choferes de Microbuses y Taxibuses de Chile. La pregunta mía va hacia la señora diputada Ariana Muñoz y es la siguiente. ¿En qué situación quedarán los colegas con el motivo del retiro de los 1.600 máquinas? Choferes con una antigüedad de 14, 15 años, e inclusive hay muchos colegas que son dirigentes. ¿Cuál va a ser la situación de esta gente una vez que se proceda al retiro? ¿Y qué indemnización se va a pagar? Hasta este momento, pese a 3 notas enviadas al ministro del Trabajo, al señor Germán Correa, ayer nuevamente, no tenemos como federación, una de las organizaciones más antiguas, con más de 45 años de gremio, no hemos tenido una respuesta para nosotros darle a conocer a nuestros colegas cuál es la posición y en qué situación va a quedar esta gente. Perfecto. El retiro de máquinas se refiere al retiro que se haría de máquinas antiguas con motivo de la contaminación en Santiago. Diputada. Bueno, esta es una medida que ha tomado el gobierno en función de un clamor nacional, que es cierto, descomprimir el tránsito en Santiago y contribuir a la descontaminación. Estas son medidas que realmente el país, Santiago fundamentalmente, la región metropolitana, lo pide como una cuestión ya de sobrevivencia. Evidentemente esta medida va a afectar, como usted lo señala, a los trabajadores de las máquinas que van a ser retiradas. Ahora, son medidas terriblemente contradictorias. La pregunta de él es muy concreta. Y concretamente, en relación a qué hacer, qué va a pasar con estos choferes de microbuses y cuál será la indemnización,
Yo, en ese sentido, que es materia netamente del Ministerio de Transporte, y si usted no recibió una respuesta del ministro, pienso que está en estudio, porque es una materia de una decisión sumamente delicada, porque esto requiere necesariamente un gasto muy importante en el sentido de indemnizar a una persona que pierde su fuente de trabajo. Entonces, en ese sentido, es una materia de estudio que tendrá que estar en relación a los gastos necesarios que hoy día está haciendo Y el si me gobierno. permite, la Sí, situación de me los va a permitir dirigentes. usted a mí. ¿El señor Jorge Morales podría enriquecer un poco esto? Como ha dicho la diputada, es un problema del Ministerio de Transporte, pero sí tenemos antecedentes fidedignos de que se está estudiando una indemnización adicional a la eventual indemnización legal que por aplicación de la ley pudiera corresponderle. Por lo tanto, no es una materia que no esté en la preocupación del gobierno, de manera que se parte de la base de una indemnización que se pagará a todos, cualquiera sea su antigüedad, sin perjuicio de los derechos que ella tengan como trabajadores frente a su respectivo empleador. Señor, me parece que usted quería agregar algo o está satisfecho. No, eso era la pregunta. ¿Perdón? No, la situación de los colegas dirigentes sindicales. Sí. Los dirigentes sindicales tienen una situación especial en cuanto tienen fuero, de tal manera que es una situación que deberá, ¿no es cierto?, verse en relación con, si aplicáramos la legislación vigente ahora, sin la legislación que está en estudio, el dirigente sindical no es tan simple, tiene fuero y por lo tanto tiene derechos especiales. Y no en cualquier circunstancia, un aparente término de una empresa va a poner término al fuero sindical. Pero es una materia que habría que verlo frente a cada empleador, porque un empleador que permanece con máquinas, por ejemplo, que permanece con su empresa, debería permanecer con esos trabajadores. En general se aplica el criterio, diríamos, proteccionista legítimamente que tiene la legislación en estos casos. Obviamente ellos no van a estar marginados de esa protección legal. Vamos a la primera pregunta de alguno de los alumnos de Administración de Empresas. Señor. Mi nombre es Juan Andrés Najarín, soy estudiante de Administración de Empresas. Mi pregunta es para don Ricardo Almazábal y es respecto al asunto de la afiliación sindical. A mí me gustaría saber qué ha pensado el gobierno respecto de la afiliación, si se va a mantener voluntaria, como lo establece nuestra actual Constitución, o si tienen pensado, por ejemplo, me parece que el señor Bustos lo había manifestado, hacerla obligatoria, con el consecuente peligro, ¿cierto?, de, por ejemplo, paralizar nuevamente un país como se hizo desde octubre del año 72 hasta septiembre del año 73. Solamente un segundo antes de que... señor Bustos, ¿usted ha pedido alguna vez que la sindicalización sea obligatoria? Nunca. Señor Almazábal. Bueno, quería recordar precisamente que el joven estudiante, le agradezco la pregunta, es muy joven. Entonces, por eso se olvida, por ejemplo, don Manuel Bustos aquí presente, miembro del Consejo de Administración de la OIT, y la Organización Internacional del Trabajo tiene como una de sus normas precisamente la libertad de afiliación. Había antes del 73, sí, sindicalización obligatoria, pero eso que se presentaba como atentatorio para los trabajadores tenía un beneficio. ¿Saben cuál es? Que uno entraba a la empresa y de inmediato tenía los beneficios del contrato colectivo, cosa que hoy día tampoco ocurre. En términos de las proposiciones ahora, en este momento, del gobierno, es que la afiliación sindical es voluntaria. Esa es la tesis de fondo, es la que vamos a mantener. Lo que sí vamos a procurar que no se produzcan situaciones como las que hemos denunciado los de la concertación e incluso don Manuel Contreras Loyola, que es un dirigente que respaldó al gobierno anterior y que dijo de que hay empresarios que le impiden a los trabajadores sindicalizarse. Vamos a buscar mecanismos de solución. Y finalmente, a mis amigos de la Federación de Choferes, precisamente, el gobierno está preocupado, va a haber indemnización para ustedes. Si no hay respuesta nos vamos a preocupar de ello, porque además de que es justo, yo soy hijo de un presidente de sindicato de inspectores y de choferes de microbuses. Así que ese es un tema que algo entiendo y en este gobierno ustedes no van a tener problemas, por lo menos, de que sus derechos sean a pedir y que les respondan. Y la pregunta viene precisamente desde ese sector. Sí, señor. Sí. Soy Manuel Báez, dirigente del Sindicato de Choferes Bernardo O'Higgins. La pregunta era otra, pero ya me la anduvieron robando. Voy a digamos, hacer un pequeño paréntesis con la diputada, la señora Adriana Muñoz. Perdón, teníamos una pregunta para el señor Ortiz o para el señor Ortiz. Bueno, en general puede ser para los cuatro. O sea, un punto de aclaración. ¿Cuál es su pregunta, señor? Sí. No, o sea, es una inquietud que tengo. Cuando se habla, por ejemplo, que hay 2.600 microbuses que retirar porque son contaminantes, el Ministerio de Transporte en este momento tiene una política totalmente incoherente. Me explico.
no ha congelado el parque automotriz. De acuerdo a los plazos que se está dando, cuando retire 2.600 máquinas, van a haber 3.000 nuevamente adentro nuevas. Y resulta que nuevas o viejas contaminan igual. El próximo año ojalá se acuerden de esto y vamos a ver cuando el ESMOC va a estar peor que ahora. La señora Adriana dijo que sí, es un problema de todo, pero el ministerio tiene que ser más claro. Eso es lo que quiero plantear. Parece que, digamos, el público, el gran usuario cuando habla, porque esta fue una campaña orquestada contra la locomoción en el cual desgraciadamente son perjudicados los choferes. Creo que está no hay algo claro claro. su punto. Muchas gracias. No sé si alguien quiere, señor Orpiz. Me gustaría ser muy breve en esta materia. El Parlamento hace poco aprobó una ley que le dio muchas facultades al Ministerio para atacar el tema de la contaminación y para regular el problema de la circulación de los buses. Yo creo que el Ministerio es el que tiene las facultades en esa materia. Solamente como diputados, como Parlamento, tenemos la función fiscalizadora y el poder influir en determinados aspectos, pero el que se resuelva bien este conflicto, esta diferencia, en materia del Ministerio de Transporte. Otra pregunta de los alumnos de INACAP. Señor. Mi nombre es Marcelo Hernández y mi pregunta va dirigida al señor Ortiz. ¿Cree usted que eliminar la posibilidad de que el empleador recontrate personal durante el periodo que dure la huelga y además pagarle a los trabajadores parte o el total de las remuneraciones del periodo para que los trabajadores puedan subsistir es una medida justa y saludable para las relaciones empresario-trabajador? Y además, ¿cuáles serían sus pros y los contras que usted tendría para poder implementar esta medida? Señor Ortiz. Si usted me permite, Patricio, yo quiero contestarle brevemente, también voy a contestarle la pregunta de fondo, pero quiero hacer un alcance respecto a los transportistas y los trabajadores que en ellos están desarrollando una actividad muy importante. En primer lugar, existe la obligación de la subsidiariedad del Estado. Y como señalaban aquí los otros tres colegas parlamentarios, el gobierno tiene la obligación de pagar las indemnizaciones a esas personas que aparecen siendo cortadas de sus trabajos. ¿Y por qué digo el gobierno tiene la obligación? Porque en primer lugar, la gente que tiene estas máquinas que van a ser retiradas son personas que no tienen capital, son micros viejas, no han podido renovar, no tienen medios para hacerlo. Y en consecuencia no van a poder mantener, es decir, difícilmente van a poder subsistir ellos. De suerte que no pueden pagar ni indemnizaciones, ni mucho menos van a poder cancelar las obligaciones del fuero sindical. De manera que yo reitero, esa es una obligación del gobierno, y si el gobierno necesita los votos de nuestras colectividades políticas, por lo menos en lo que a Renovación Nacional se refiere, y estoy seguro que así lo haría la UDI, va a contar con el apoyo necesario. Respecto a lo que me señalaba, la pregunta que me hacía Marcelo, es muy claro. En primer lugar, yo quiero señalarle lo siguiente. La huelga es un arma de defensa que tienen los trabajadores y es la última instancia a la que ellos acuden cuando actúan responsablemente frente a la dificultad que se suscita entre las partes. Nosotros creemos que la huelga tiene que ser manejada con el máximo de criterio y pensando fundamentalmente en el bien del país y fundamentalmente en toda la comunidad, porque las decisiones laborales también afectan a la gran masa consumidora. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros creemos que hay determinadas instituciones o servicios que lamentablemente tienen que regularse las condiciones y que el Estado tiene que actuar prontamente para que no lleguen a la huelga. Por ejemplo, lo que dice en relación con la salud. No podemos permitir, por ejemplo, que las personas que están en los hospitales sean víctimas de un problema sindical. Es decir, que les signifique no poder tener la asistencia mínima necesaria. Y por eso que los propios trabajadores se han organizado de manera a dejar turnos de emergencia. Pero en el resto de las actividades laborales, naturalmente que si nosotros hacemos que se pueda contratar inmediatamente una masa laboral idéntica a la que está en huelga, la huelga resulta también ilusoria. Y por eso creemos que cuando se trate esto en el Senado, las normas sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva que está tratándose y que recién ingresó el día 30 de octubre en el Senado, nosotros vamos a escuchar las opiniones que seriamente nos entreguen todos los sectores involucrados, pero lo que más nos interesa y fundamentalmente es en definitiva la paz social que se produzca porque el país no se hace grande con leyes solamente, sino que fundamentalmente con trabajo y justicia social. Del sector de taxibuses, sí. Víctor Quevedo, secretario general de la Federación. Mi pregunta a la señora Adriana Muñoz. Esto apunta a una inquietud de los trabajadores en saber por qué el rechazo de las reformas laborales de parte de los empresarios. Y queremos saber a quién se protege, a los empresarios o a los trabajadores. Eso nomás. Bueno, al discutir las leyes laborales no está en cuestión la protección o no protección de un sector u otro.
el espíritu del gobierno en esta discusión y en este envío de proyectos al Parlamento es buscar reequilibrios en la relación empresarios-trabajadores. Nosotros estamos conscientes que durante 16 años se despojó a los trabajadores de sus derechos laborales, que se instaló, se impuso un plan laboral que fue un atentado realmente a los derechos de los trabajadores. Y hoy día nosotros pensamos que un país no puede reconstruir su democracia si es que los trabajadores viven una relación tan desigual y tan injusta. Ahora, estas leyes laborales apuntan a ese reequilibrio de la relación empresarios-trabajadores, apuntan, ¿cierto?, a buscar que en esta sociedad no exista confrontación, porque de esa manera entonces no se puede desarrollar una democracia. En base a confrontaciones se polariza la sociedad y realmente no hay equilibrio armónico y desarrollo de un país. Si queremos desarrollar un país en modernidad, en crecimiento, pero en equidad y justicia, los trabajadores tienen que tener derechos. Y eso es lo que se busca a través de estas leyes. Entendemos, y así lo ha planteado la CUT y lo hemos planteado nosotros, los parlamentarios socialistas del Partido por la Democracia, que esto no es satisfactorio para los trabajadores. Entendemos que hay grandes carencias y déficits, pero ya lo señalábamos, esta es una paradoja que estamos viviendo en la transición. Aquí hay un gobierno elegido por el pueblo, hay un parlamento elegido por el pueblo, pero hay instituciones aún autoritarias. Una de ellas son los senadores designados en el Senado, y ahí realmente donde tenemos un nudo que impide acelerar una serie de reformas que hubiesen favorecido más ampliamente a los trabajadores. Me gustaría aprovechar la presencia aquí del señor Raúl García, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, y del señor Manuel Bustos, para preguntarles, acaba de decir la diputada que lo que importa es un ambiente de concordia y de entendimiento, preguntarle la opinión a ustedes dos si en este momento se está dando ese clima, si el país avanza hacia allá, al menos si ha habido un progreso con respecto a climas más confrontacionales. Señor García. Yo tengo la seguridad de que las relaciones entre empresarios y trabajadores y entre organizaciones de empresarios y organizaciones de trabajadores han experimentado un notable mejoramiento. Pero por lo demás yo quisiera señalar de que la muy recurrida afirmación que se hace de que en los últimos años la situación de los trabajadores era muy demedrada y que en consecuencia se estaba acumulando una tensión social explosiva que iba a tener expresiones muy violentas y muy inconvenientes, la verdad es que yo creo que terminó demostrándose que no pasaba de ser un eslogan, porque al interior de las empresas tradicionalmente ha habido buenas relaciones. Y de manera tal que lo prueban los hechos. Hemos transitado hacia la democracia y hoy día las relaciones en las empresas y esas explosiones que se decían sociales tan acentuadas no se han visto en ninguna parte. Ahora, nuestro punto de vista, y en este sentido quiero ser coincidente con lo que decía la diputada Muñoz, es avanzar en la idea de crear un estilo nuevo de relaciones, empresarios-trabajadores y entre organizaciones. ¿Y que usted cree que se está creando? Y no, yo creo que es así, lo prueban los contactos que hemos tenido, los documentos que hemos firmado, las permanentes relaciones, reuniones de trabajo, porque no todas nuestras vinculaciones se agotan con el tema de las reformas laborales. Queremos generar un clima de armonía, entendimiento, que sea perdurable, vaya más allá de eso y que podamos enfrentar con sentido de futuro y de permanencia muchas iniciativas que yo creo que cabe una acción mancomunada de trabajadores y empresarios. Señor Bustos, la misma pregunta que hice al señor García. No, yo pienso que efectivamente estamos trabajando en buscar acuerdos, pero que no hemos tenido en este tiempo una explosión de las demandas contenidas de los trabajadores. No es un punto en que los empresarios digan que es por las buenas relaciones que tuvieron durante 16 años. Es el esfuerzo que nosotros hemos hecho, porque hemos tenido un gran compromiso porque este país vuelva a un sistema democrático, transitemos en ella en forma pacífica, tenemos una visión del país, queremos hacer un aporte positivo a esta relación. Y lo hemos hecho porque queremos que este país y a este sistema democrático, y especialmente al presidente Elwin, le vaya bien. Ese esfuerzo ciertamente nos cuesta muy caro. Y quienes, pienso yo, en mi punto de vista, echan a perder esta relación trabajadores-empresarios, desgraciadamente, son los parlamentarios de derecha en el Parlamento. Porque ellos, con su actitud de oponerse a reformas laborales mínimas y equilibradas entre trabajadores y empresarios, van a hacer, al final, pagar un costo de choque entre el movimiento sindical y los empresarios. Va a ser responsabilidad de ellos. Trayéndole brevemente al origen de esta pregunta, ¿concuerda usted con el señor García que se está creando un clima más favorable para el entendimiento? Y yo estoy de acuerdo y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para trabajar en distintos campos para que se afirme el sistema democrático del país y cambiemos la relación histórica en el movimiento sindical y empresario. ¿Nota usted de la contraparte una actitud positiva? Creo que hay que recrear una cultura del sector empresarial, ¿no es cierto?, en que crea en la organización sindical y nosotros en ello. Y eso es difícil, pero hay grandes gestos de ambas partes. Es difícil, sí, porque las condiciones son
complicada en el momento que estamos viviendo. En este momento vamos a agradecer a los parlamentarios que nos acompañaron aquí. Quedó una afirmación un poco dura del señor Bustos al final, pero tenemos que poner término al programa. Muchas gracias al señor Hugo Ortiz de Filippi, senador de Renovación Nacional, al señor Ricardo Ormazábal, senador de la Democracia Cristiana, al señor Jaime Orpiz, diputado de la UDI, y a la señora Adriana Muñoz, diputada del PPD. También a María Angélica de Luigi, a Manuel Bustos, a Raúl García, al señor Jorge Morales, director del Trabajo, y a quienes nos visitaron del sindicato, de la Federación de Sindicatos Profesionales de Choferes y Cobradores de Microbuses y Taxibuses, y a los alumnos de INACAP por sus interesantes preguntas. A usted por habernos acompañado y será hasta la próxima semana.